A Dios, bendito el nombre de Cristo Jesús, queridos hermanos, amigos, que en esta hora nos puedan ver a través de Emanuel TV, Canal 20, cable de El Agua. Está con ustedes el pastor Juan Pablo Reyes Silva, pastor de la primera iglesia evangélica y reformada aquí en Trujillo, Colón, día tras día y todos los días, predicando el bendito mensaje de la palabra de Dios. Recuerde, hermano, palabra que edifica, palabra que transforma, palabra que cambia nuestras vidas, es la bendita palabra de Dios. Estamos a través de Emanuel TV, Canal 20, estamos enlazados con KGB Visión, Canal 54, allá en Olancho, en Dulce Nombre de Culmí. Saludamos a nuestro hermano Will Rivera, bueno, ahora anda aquí en Trujillo, es seguro que sí. Aquí está Will, un saludo, un fuerte abrazo a nuestro hermano y amigo Will Rivera, que es gerente de KGB Visión. Y también saludamos a todos los que nos escuchan a través de Radio Trujillo, la 103.5, en esta hora de la mañana. Hoy es feriado, Viernes Santo, la gente está descansando en sus casas. Qué bien, un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos puedan ver, a todos los que nos puedan escuchar. Que Dios les bendiga de manera grande y poderosa. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo pensamiento, que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A todos los que nos escuchan allá abajo, nuestros hermanos y amigos empleados de repuestos y accesorios Escoto, ¿verdad? Así es, va Ángel. Bueno, están siempre escuchando el programa. Un saludo a nuestra hermana Mayra, que hoy no pudo estar. A todos ahí, bueno, a todos no los sé el nombre, pero sí, Dios les bendiga grande y poderosamente. También un saludo a nuestro hermano Elkin en su taller ayer de enderezado y pintura, que está trabajando hoy. Quiero decirles que hoy está trabajando Autorepuestos Escoto, está trabajando, así que si su vehículo está dañado, si necesita una refacción, un repuesto, usted puede venir y lo va a encontrar hoy. Un saludo, un fuerte abrazo también a nuestro hermano Toño, está en su llantera y si usted ocupa reparar su llanta, ahí está trabajando nuestro hermano Toño. Y si quiere comer rico y sabroso, váyase donde nuestra hermana Carmen Menocal. Coma rico, coma sabroso en Delicias Menocal, lo más rico y lo más sabroso aquí en Trujillo, Colón. Gracias por acompañarnos, un saludo a todos nuestros hermanos taxistas que nos escuchan, una fiel audiencia. Allí nuestro hermano Javier, nuestro hermano Giovanni, nuestro hermano Joel Figueroa y nuestro hermano bueno, ya me compliqué yo, Mando también. Nuestro hermano Ezequiel también nos escucha. Gracias por escucharnos en esta hora de la mañana. Es un tiempo especial de gloria, es un tiempo especial de poder, es un tiempo especial de unción a todos los que nos ven en cualquier parte de Trujillo, fuera de Trujillo y en todas partes del mundo. Estamos en la red a través de la plataforma de Emanuel TV y estamos también en la plataforma del programa cristiano Palabra, Fe, Poder y Milagro, en nuestra página de Facebook. Así que estamos buscando todas las plataformas para llegar a usted, que usted pueda recibir el bendito mensaje de la palabra de Dios. Un saludo, un fuerte abrazo a todos los que nos visitan de diferentes partes del país y fuera de Honduras. Que Dios les bendiga grandemente. Están disfrutando sus vacaciones, pero recuerden, mejor disfrutar a Cristo, busque a Cristo. Yo sé que nos anda visitando, para nosotros es grandioso, pero queremos que usted pueda escuchar el mensaje de la palabra y que usted pueda tener un encuentro personal con Cristo, porque solo Cristo salva. La vida es efímera, es temporal. Antes de todo eso, busque a Cristo, busque a Cristo. Y oramos que puedan regresar con bien para sus casitas. Aleluya, gloria al bendito nombre de Jesús. Las 8:26 aquí en Emanuel TV, Canal 20. El tema de hoy se llama la santificación. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 93:5.
Salmo 93, versículo 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Tus testimonios, los cielos, la tierra, el mar, todo lo que hay y todo lo que existe fue creado por Dios. Usted y yo fuimos creados por Dios. Hay una demanda por eso de que nosotros reverenciemos, adoremos, alabemos, glorifiquemos y exaltemos el bendito nombre de Cristo Jesús. El reconocimiento de quién es Dios, de lo que Dios es, de lo que es Dios, nos tiene que llevar a adorarle y exaltar su nombre. Mire qué dice la palabra de Dios: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Mire cómo dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos de Él, le pertenecemos a Él, pero el mundo se perdió en el huerto del Edén. Dios nos perdió a su creación. No podíamos estar con Él. Él nos creó, nos hizo para que estuviéramos con Él, pero por culpa del pecado nos separó de Él, porque Él es santo. Su santidad no puede ser violada. Él es santo y nos separó. Él nos ha amado desde el principio y aún amándonos nos separó, porque transgredimos la ley. Adán y Eva transgredieron la ley, cayeron en pecado, Dios los separó. De ahí todo mundo nacimos en pecado, separados de Dios, pero Dios diseñó un plan de salvación, de vida eterna a través de Cristo, y nos llamó a ser parte de Él. Nos adoptó como hijos suyos, nos hizo aceptos en el amado, nos hizo aceptos en Él. De nuevo nos volvió a tomar, nos reconcilió con Él para que fuéramos parte de Él. Pero no es para todo mundo, solo es para el que cree, para el que se arrepiente, el que pide perdón y se convierta a Cristo. Esto no es religión, esto es relación. Y esta demanda, y esto demanda santificación. La santidad conviene a tu casa, dice la palabra de Dios. Quiero leerles Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Esta palabra bendijo es un verbo continuo, ayer, hoy y mañana. Usted está bajo bendición. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No es para cualquiera, es para el que cree. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Esta es santificación. La palabra santificación significa apartados del mundo para el servicio para Dios. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces usted fue santificado desde antes. Hay tres tipos de santificación: la santificación pasada, la presente y la futura. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ya Dios lo había santificado, Dios ya lo había apartado, Dios lo había escogido para ser parte del reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, no lo digo yo, lo dice la palabra, para que fuésemos, aquí dice, santos y sin mancha delante de Él. Aleluya, gloria a Dios. Como dice, santos y sin mancha, santificación. La santificación o la santidad conviene a tu casa, a la tuya, a la mía, a este cuerpo, a mi alma, a mi espíritu, a mi cuerpo, de manera integral. Todo mi ser santificado. Por eso oramos: santificado sea tu nombre. El nombre de Dios tiene que ser santificado por usted, que ya fue santificado por Dios. La santificación significa escogido para Dios, apartado del mundo y escogido para Dios.
Dios nos sacó de las garras del diablo, de las tinieblas, de la mentira, del engaño, de la falsedad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, porque nos santificó, nos apartó. En el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, donde estábamos antes, bajo el yugo de esclavitud, de condena, de muerte, de humillación, de pecado, de maldad, de concupiscencia, de impiedad. Pero Dios nos sacó de ese mundo de oscuridad, de mentira, de engaño, de falsedad, y nos trasladó, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Santificación, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La santidad conviene a tu casa, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, mire lo que dice. La palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los, dice, santificados en Cristo Jesús. Usted y yo, bueno, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, pero nos escribe a nosotros hoy, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. La santidad conviene a tu casa. Llamados a ser santos, llamado de parte de Dios para tu vida, porque Él te santificó, Él te escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. En el tiempo presente somos santos y seremos santificados de manera total y completa por Dios cuando Él venga y nos lleve con Él. Santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Somos santos, porque la palabra santos significa apartados del mundo para vivir de manera exclusiva para Dios. Usted y yo, Dios nos apartó, nos trasladó de las tinieblas, de la oscuridad, de la mentira, al reino de su amado Hijo. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios, nos santificó, nos apartó, nos hizo parte de Él. Espero que me esté entendiendo. Porque soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Nos sacó de dónde? Nos apartó, nos liberó, nos sacó y nos puso en lugar precioso. Hermano, es bien importante que sepamos que usted y yo, los creyentes, hemos sido santificados desde el momento que creímos en Cristo. Desde ese momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos santificó, Dios nos apartó, Dios nos hizo parte de Él. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios: así que ya no soy extranjero. Ubíquese, hermano, usted no es cualquier cosa. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos, porque Él nos santificó, y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos, Él nos santificó. Eso es santificación. La otra parte la hago yo, la hace usted, porque los creyentes hemos sido santificados del momento que reconocimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ahora, Dios espera que vivamos en santidad todos los días. Por eso hay 3 tipos de santidad. La santidad posicional. El día que Cristo murió en la cruz del Calvario nos santifica y nos aparta, aún antes de la fundación del mundo. La santidad presente, todos los días lidiando contra el pecado, luchando para estar agradado
agradables a Dios, y la santidad final cuando Él venga y nos lleve con Él por siempre y para siempre y por toda la eternidad. Así que Dios espera que tanto usted y yo vivamos en santidad todos los días. Por esa razón nos llama a ser santos. Apártese del mundo. Yo sé que esta Semana Mayor, Semana Santa, es de jolgorio, no es nada santa, nadie se aparta, más bien se reúnen a revelar la interioridad de sus emociones completamente negativas. No hay recogimiento en ninguna persona, no hay respeto en la mayoría, sino desenfreno total. Y es una realidad, no están pensando en Dios. La Semana Santa es para rememorar la crucifixión y la muerte de Cristo, pero no, es cuando más cervezas se venden, es cuando licor se vende. Pero bueno, cada quien. Nosotros, usted y yo, querida hermana, iglesia, pueblo de Dios, debemos de vivir en santidad, apartados del mundo y vivir para Dios. Dios espera eso, por eso lo santificó, para que usted hoy pueda vivir en santidad, que demostremos que hemos sido transformados, que le digamos no al pecado, que tengamos dominio propio y decirle no a lo que no y sí a lo que sí. Hemos sido transformados por la sangre de Cristo, y todo mediante la obra grande y poderosa que se llevó en la cruz del Calvario. Hemos sido santificados, es decir, apartados del pecado para vivir en Cristo. Para vivir en Cristo, santificación. El libro de Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice: Efesios 4:1. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Os ruego, santificación, santidad. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, versículos 15 y 17. Dice la palabra de Dios: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros en abundancia, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aleluya. Santificación. Fuimos llamados a ser santos. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla, vivamos en santidad, fuimos llamados a estar en santidad. Dios quiere cada vez más que demostremos que hemos sido cambiados, transformados, renovados. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:2: os ruego pues, o dice así de la siguiente manera, no os conforméis a este siglo, sino más bien debemos de ser transformados según la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis la buena voluntad, agradable y perfecta al mundo. Dios quiere que nosotros demostremos que hemos sido transformados, que lo demostremos al mundo entero, que seamos luz, no oscuridad, no tinieblas. Dios quiere que demostremos lo que Él ha hecho por tu vida y por la mía. Nos santificó. La santidad conviene a su casa. Dios quiere que la gente mire una iglesia santa, que usted y yo somos santos de verdad, que nos apartamos, porque hoy le pertenecemos a Cristo, porque queremos honrar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos santificó en la cruz del Calvario. Así que, ¿de qué manera
Dios nos santificó, Dios nos ha hecho santos a través de Cristo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3, y lo voy a leer de nuevo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha, en amor. ¿De qué forma lo hizo? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Un plan perfecto de Dios. Antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras, ya Dios te había escogido. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado. La palabra predestinado viene del griego prorizo, que significa establecer un destino. Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, por eso te santificó, por eso te apartó para Él. Tú le perteneces a Él, yo le pertenezco a Él. Nos santificó, nos apartó. Por lo tanto, debemos de vivir bajo sus reglas, bajo sus leyes, bajo sus estatutos, no a lo que yo quiera, sino a lo que Dios dice. Santificación. ¿Y quién te ha dicho que vos sos santo? Soy santo porque Cristo me hizo santo. Santo no es el que está pegado en la pared, que le han enseñado mal y que usted lo adora. Al único que hay que adorar es a Cristo. A Cristo y solamente a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cristo y solo Cristo. Santifiquémonos, apartémonos de verdad. Él ya nos apartó. Somos de Él, le pertenecemos a Él. El apóstol Pablo dice: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Dice que no sois vuestros, que son de Dios, pues fuisteis comprado a precio de sangre. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios. Así que podemos ver que la santificación viene de parte de Dios. No se refiere a que tanto usted como yo vamos a ser reverenciados de alguna forma especial o con alguna acción especial, como querían hacer con Pablo allá en Tesalónica. Tampoco tiene que venir una autoridad eclesiástica a canonizarnos. No, somos santos porque Cristo nos apartó y nos hizo parte de Él. Somos santos por haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. A partir de ese momento hay arrepentimiento, pedimos perdón, nos convertimos a Cristo y vivimos en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Apartado de toda acción negativa que comete el mundo y viviendo con acciones positivas que Dios nos indica hacer a través de su palabra. Dios limpia, purifica, santifica, cambia, transforma, renueva tu alma, tu parte interior, y se demuestra con acciones justas todos los días. ¿Por qué? Porque si hay alguien que esté interesado en que vivamos en santidad, es Dios. Por eso nos llama a ser santos. ¿De qué forma? En todo lo que hacemos. Si vamos a hacer algo, actuemos, pero pensando en que si le va a agradar a Dios. Si vamos a hacer algo, actuemos pensando en si no le va a agradar a Dios. Si vamos a actuar, pensemos en no hacer algo que a Dios no le agrada. Debemos de ser santos en todo lo que hagamos. Porque la vida del cristiano se debe de caracterizar en no practicar el pecado. El pecado es la falta de conformidad al carácter de Dios, y el carácter de Dios es santo. Y cuando cometemos pecado, estamos violando o estamos intentando, porque no se puede violar la santidad de Dios, pero agredemos y transgredemos la ley de Dios, transgredemos. No hay que transgredir la ley de Dios.
No hay que violar la ley de Dios. Sus mandamientos, sus estatutos son para que podamos vivir en santidad. Porque la vida cristiana se caracteriza por la no práctica del pecado. Aquel, usted o yo, que de manera sincera, que con todo corazón hemos entregado nuestro corazón a Cristo, de manera genuina, nos alejamos del pecado. Alejémonos cada vez más del pecado. Hay mucho pecado. No participe de las obras infructuosas de las tinieblas. No participe. Santifíquese. Dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, que son ira, enojo, contiendas, disensiones, borracherías, brujerías, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, fornicación, adulterio. El que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Por eso Dios nos aparta de eso, para que podamos participar. Nos limpia, nos purifica, nos santifica. Vivamos en santidad. Y esta santidad se aplica en la vida de la iglesia. Dice la Biblia, óigase bien, la palabra de Dios dice, 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Aleluya. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto para que vivan en santidad, para que puedan entender y comprender lo que han recibido de Dios, dones. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, pero era importante que no solo por tener los dones, hay que vivir en santidad, hay que demostrar el reflejo de que Cristo está en el interior tuyo, en el interior mío. El apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Los dones espirituales. Los dones espirituales que hayas recibido no es libertad para pecar, no es supremacía en la iglesia. Corinto en realidad era una ciudad de extrema perversidad. Había drogas, alcohol, criminalidad, extorsión, de todo había, era extremadamente. Sin embargo, esa perversidad no impedía el avance de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, porque la iglesia buscaba estar en santidad. Era luz en medio de la oscuridad, aún habiendo problemas en el interior. La gracia de Dios los había alcanzado sin que ellos lo mereciéramos, porque en realidad, hermanos, no lo merecemos. No lo merecemos, pero a Dios le ha placido que su gracia y su favor esté en tu vida y esté en la mía. No lo merecemos, pero a Dios le place. Vivamos en santidad. La iglesia de Corinto tenía todos los dones, tenía una gran riqueza en palabra y en ciencia de parte de Dios. Pero el apóstol Pablo le dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fe y convicción total en Cristo produce santificación.
ahora podemos notar que la iglesia se desarrolló en medio de la turbulencia, en medio de una ciudad en extremo perversa. Esto nos indica que la vida de santidad puede ser mejor desarrollada donde hay más pecado. Y pareciera que no, pareciera que fuera más difícil, pero la iglesia de Corinto lo demuestra. Vivir en una ciudad pecaminosa no le impidió a la iglesia de Corinto crecer. Había dominio total del pecado, había dominio total del enemigo, pero la iglesia se mantuvo, la iglesia se desarrolló, la iglesia permaneció. Era una iglesia que hablaba de Cristo, que predicaba a Cristo día tras día. ¿Por qué? Era la mayor oportunidad de alcance en un lugar de tormento, en un lugar de perversidad, de predicar y de ser luz, de hablar de Cristo. Por eso, tanto usted como yo, en un lugar como Trujillo, debemos de santificarnos, no importando la hostilidad, no importando la crítica, no importando todo aquello que esté en contra de la iglesia. Debemos de mantenernos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe, porque fiel es el que llamó y nos llama a ser santos, a estar en santidad. Así que era una iglesia que hablaba, que predicaba, que testificaba de Cristo. Y en esa iglesia se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Por eso Pablo les dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él, la iglesia es de Cristo. Dios quiere que tengas la disposición clara y perfecta de vivir en santidad, de eliminar, de cancelar, de echar fuera toda obra de pecado en tu vida y en la mía, y que vivamos para Cristo, que Cristo sea el centro de nuestra vida. La santidad conviene a tu casa, dice el Salmo 93, versículo 5. Los problemas no deben de afectar tu santidad. Cualquier tipo de circunstancia adversa que puedas estar enfrentando no tiene que afectar tu santidad. La iglesia de Corinto enfrentó diferentes tipos de problemas, dificultades muy serias, muy grandes, pero no les afectó. Eran terribles dificultades, pero no les afectó. Ahora se estaba pasando una posible división y era uno de esos problemas. Dice el versículo 10, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. La santidad va a provocar unidad, temor de Dios, unidad, buscar perfeccionarse en amor. El amor tiene que ser lo primordial en la iglesia. La iglesia de Corinto enfrentó terribles dificultades. La posible división que se estaba dando era uno de esos problemas. A pesar de su llamamiento santo o llamamiento a la santidad, permitían acciones desagradables. En todo lugar pasa. Pero el llamado de Dios es a santificar, es apartarnos de lo malo y vivir haciendo lo bueno. Es apartarnos del pecado y vivir en santidad. Es apartarnos de aquello que no agrada a Dios y buscar agradar a Dios. ¿Cuándo? Día tras día. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? Siempre, hermano. Al final, era una iglesia con dificultades para doblegar su naturaleza pecaminosa, pero eran santificados, eran apartados. La otra parte les correspondía a ellos vivir en santidad. Usted y yo fuimos llamados a vivir en santidad. No hay otra forma. Fuimos llamados a vivir en santidad. No se le olvide. Día tras día.
Dice 1 Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo les habla a la iglesia tesalonicense y les dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, dice Pablo. ¿Cómo conduciros? Acciones justas diarias de santidad, cosas que agraden a Dios, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, dice 1 Tesalonicenses 4:2, que cada uno de vosotros sepa tener perdón, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santidad conviene a tu casa, la santidad conviene a tu vida. ¿Acaso ignoráis que fuisteis comprados por precio? Que vuestro cuerpo no es vuestro, que es de Dios, que fuisteis comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esto es santificación. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Esto es santificación. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Aleluya. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los problemas no deben de afectar nuestra santificación, hermano, a pesar de su llamamiento a la santidad. No permitamos acciones desagradables. Es bien importante que elevemos nuestro nivel de madurez para que cada día, día tras día, nos podamos dejar guiar por el Espíritu Santo. Hay que reconocer que la iglesia de Corintio tenía muchas cosas buenas, pero le faltaba madurez. Al ser humano le resulta muy difícil doblegar su orgullo. No es lo mismo hablar de santidad que vivir en santidad. Vivamos en santidad, porque la santidad conviene a tu casa. Recuerde que tanto usted como yo somos una iglesia que hemos sido llamados a vivir en santidad. La iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jesús, guiada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de vivir en el Espíritu Santo, eliminar, cancelar todo aquello que quiera conducirnos a hacer cosas que no le agradan a Dios. El Espíritu Santo de manera actual está trabajando no solo para que hablemos de santidad, sino para que vivamos en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es algo que se demuestra. Somos carne y fallamos, cometemos errores, pero debemos de pedir perdón, reconocer nuestra falta y seguir en el camino del Señor. No de manera recurrente va a estar pecando y pidiendo perdón. Manténgase firme, buscando la santidad, viviendo en santidad. No solo es hablar de santidad, es vivir en santidad. Todo tiene su base en la palabra. Demostremos con hechos que vivimos de acuerdo a esta palabra. En otra, ¿cómo podría decir? En otras palabras, nuestra conducta depende de lo que Dios dice en su bendita palabra. Dios dice nuestra forma de pensar, Dios dice nuestra forma de actuar, Dios dice todo lo que debemos de hacer. Y lo que Dios dice es que su conducta y la mía debe de estar de acuerdo y en consonancia con lo que Él dice en su bendita palabra.
preceptos, estatutos, mandamientos, leyes, todo en la palabra, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a ella. Usted y yo vamos a estar equivocados cuando no vivamos de acuerdo a esta palabra. Por lo tanto, debemos de estudiarla, leerla, aprenderla y vivir de acuerdo a ella. Recuerde, la santidad conviene a tu casa. Queridos hermanos y amigos, espero que esta palabra sea de grande y poderosa bendición, que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios les bendiga de manera grande y poderosa, que puedan tener un fin de semana muy bello, muy hermoso, bajo la bendición total y completa de Dios, y que mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión de fe. Y usted, querido amigo, si no tiene a Cristo, venga hoy a los pies de Cristo. El tiempo está muy difícil, busquemos la presencia de Dios, conviértase a Cristo, reconozca a Jesús como su Salvador, no pierda el tiempo. El día es hoy, no es mañana, el día es hoy. Venga a los pies de Cristo Jesús. Espero que este tiempo sea muy especial, que lo haya recibido con mucho agrado, con mucho gozo, con mucha alegría, y que esta palabra pueda quedar grabada en su corazón. Recuerde, la santidad conviene a su casa. Si usted es cristiano, compórtese como cristiano. Demuestre que Cristo está en usted. No sea mundano. Usted fue llamado por Dios para vivir para Él. Dios lo apartó para vivir para Él. Vivamos en santidad. Padre, gracias por esta palabra tan bella, tan hermosa, tan preciosa, tan santa. Delante del trono tuyo estamos por la gracia de Cristo, por ese regalo no merecido de salvación, de vida eterna que tú nos has dado. No hay manera como agradecer tanta bondad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta hora. Gracias por este momento. Gracias porque tú nos amas, por ese amor demostrado en la cruz del Calvario. Gracias porque nos llamaste antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Ayúdanos a permanecer firmes en tu camino, que nada ni nadie nos aparte de ti, que podamos vivir en santidad. Oro por todas aquellas luchas internas que pueden haber en nuestra vida y en la de toda persona que nos ha escuchado, para que podamos superarla y vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada. Padre, gracias, Padre, hoy por este viernes, por este día. Bendice la vida de cada persona que nos ha visto, donde quiera que nos haya visto, a través de la televisión, a través del internet, a través de la radio que nos ha escuchado. Bendícela sobremaneramente grande. Señor, gracias, gracias. Bendice al pueblo de Dios, a cada miembro del cuerpo de Cristo. Bendice a los pastores en Trujillo Colón, las pastoras, cada ministerio cristiano en Trujillo Colón. Levanta y prospera cada ministerio. Levanta y prospera cada ministerio. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer en ti. Oro en el nombre de Jesús para que tú bendigas nuestra nación Honduras, para que tiempos mejores vengan para nuestra nación Honduras. Elimina, cancela toda corrupción en el gobierno, toda corrupción estatal, toda corrupción privada, todo aquello que genera y produce delincuencia, criminalidad, pobreza. Destruye, anula, y que tiempos mejores vengan para nuestra nación Honduras. Y que podamos vivir quieta y reposadamente en nuestra nación Honduras. Padre, gracias. Te alabamos, que tu palabra corra y sea glorificada de norte a sur, de este a oeste. Oramos, Señor, que millones de personas se conviertan a Cristo. Bendice a cada pastor, a cada obrero que anda predicando tu palabra en cualquier parte del mundo. Guárdalos, cuídalos y protégelos. Y todos aquellos que están bajo persecución, guárdalos, cuídalos y protégelos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, gracias por haber estado con nosotros. Hoy es día viernes, hemos terminado. Estaremos el próximo lunes, si así Dios lo permite. Gracias. Recuerde tu programa cristiano, Palabra, Fe, Poder y Milagro, de 8 a 9 de la mañana, aquí en Emanuel TV. Y puede seguirnos en nuestra página de Facebook, Programa Cristiano de TV Radio, Palabra, Fe, Poder y Milagro, con un contenido de alabanza, de adoración y de exaltación a Cristo. Y recuerde, la página de Emanuel TV, usted la puede seguir por internet también, Emanuel TV, ¿verdad? Sígala. Si no puede escuchar el radio, si no puede ver, está en casa, puede ver Emanuel TV. Solo tiene que poner en Google Emanuel TV Trujillo y le va a aparecer así. Así que gracias por haber estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén y amén. En Santiago
1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí